Una joven recién casada comienza a vivir en la lujosa mansión de su esposo, el cual le explica que tiene prohibida la entrada a una habitación misteriosa, pero al no poder contener su curiosidad, ella decide desobedecer al hombre para terminar descubriendo algo perturbador. Por eso hoy, Elizabeth Harvest. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con la llegada de nuestra protagonista Elizabeth a la mansión de su esposo Henry, el cual enseguida le termina presentando a su asistente llamada Claire para luego terminar conociendo al joven sirviente Oliver, quien a su vez estaba más ciego que el mismísimo Daredevil. Al rato vemos que los recién casados no pierden el tiempo para tener su noche de bodas y al día siguiente Elizabeth acompaña a su esposo a conocer todos los rincones de la lujosa mansión, pero al pasar de largo por una misteriosa habitación ella se detiene para preguntar qué había en su interior. Enseguida Henry le explica que esa era la única habitación a la que tenía prohibido entrar mientras Claire los estaba espiando, y más tarde nuestra protagonista descubre que su esposo debía regresar a su trabajo y por eso al día siguiente ella intenta divertirse mientras permanecía encerrada en la mansión. En eso Claire se acerca a nuestra protagonista para ofrecerle algo de beber mientras la pelirroja le pide una chocolatada, y luego de volverse a quedar sola vemos que Elizabeth se aburre tanto que comienza a practicar unos bailes de TikTok delante del espejo utilizando solamente algo de ropa sugerente. Más tarde nuestra protagonista observa al ciego y a la asistente alejándose de la mansión, así que al ver que se encontraba completamente a solas, la pelirroja decide saciar su hambre de curiosidad ingresando a la misteriosa habitación a la cual Henry le había prohibido entrar. Pero una vez adentro, Elizabeth descubre que al parecer su esposo estaba experimentando con seres humanos y por eso la pelirroja se marcha espantada hasta su habitación, en donde luego de intentar sanarse una herida en su dedo, ella intenta utilizar su celular sin mucho éxito. En otro momento Henry aburre a su esposa con sus conocimientos de historia y en eso la pelirroja se sienta con él para comentarle que la noche anterior no pudo usar su celular mientras el hombre notaba la herida que ella tenía en el dedo y por eso la pelirroja le miente diciendo que se lastimó con la puerta. Al rato los recién casados vuelven a hacer el delicioso para luego acostarse a dormir, pero cuando Elizabeth nota que su esposo se dirige a la habitación misteriosa, entonces ella decide seguirlo hasta que descubre que el hombre le había tendido una trampa para atraparla desobedeciendo sus órdenes. Entonces Elizabeth comienza a correr por su vida aprovechando ocultarse en los pasillos de la mansión que parecen un laberinto, pero cuando ella consigue algo para defenderse al final vemos que ocurre un giro inesperado cuando la protagonista de nuestra historia termina perdiendo la vida de una manera sangrienta. Al día siguiente Henry se encarga de enterrar el cadáver de su esposa con la ayuda de sus empleados y luego el hombre discute con Claire por la inesperada muerte de la pelirroja hasta que en un momento ella se marcha ofendida mientras el ciego pregunta si puede comerse el postre de ella en su lugar. Más adelante Henry recibe la visita de un amigo detective el cual todavía no estaba enterado de la desaparición de Elizabeth al preguntar si ella estaba tomando la siesta, mientras el hombre enseguida cambia el tema para conversar sobre la aburrida final del Super Bowl. Por otro lado vemos que al parecer Oliver se sentía atraído hacia la asistente de su jefe, pero a ella no le gustaba la idea de ser acosado por un ciego y por eso se lo termina sacando de encima enseguida y luego vemos que ella no se olvida de tomar sus medicamentos para el corazón. La cuestión es que un tiempo después vemos que inexplicablemente aparece Elizabeth vivita y coleando para repetir las mismas escenas del comienzo de la película, aunque esta vez Claire observaba a los recién casados muy preocupada mientras la pelirroja notaba la presencia de la vieja chismosa. Así que más tarde nuestra resucitada protagonista se reúne con Claire para conversar con ella y en eso vemos que la mujer parece estar a punto de confesar algo, hasta que justo en ese momento aparece Henry para interrumpirlas y por eso la asistente se termina marchando sin contar nada. Al día siguiente volvemos a presenciar las mismas escenas de Elizabeth aburriéndose en la mansión, solo que esta vez la pelirroja decide acercarse a un espejo para practicar un beso al estilo francés, aunque más tarde vemos que ella sigue sin encontrar una buena forma para entretenerse. Por eso vuelve a repetirse la misma escena con la intromisión a la habitación prohibida, pero una vez que nuestra protagonista se marcha espantada al ver el secreto perturbador, enseguida se desvela el misterio cuando descubrimos que adentro de las cápsulas estaban incubando varios clones de Elizabeth. Entonces la tercera Elizabeth sale sin ropa de su cápsula para entrar a la habitación en donde estaba durmiendo la segunda Elizabeth, así que luego de ver a Claire y el ciego marchándose de la mansión, enseguida vemos que la desnuda pelirroja comienza a actuar de manera extraña con su clon. Aunque al día siguiente vemos que a la segunda Elizabeth no le había pasado nada, pero luego de ingresar al baño la pelirroja descubre que su esposo ya sabía que lo había desobedecido y por eso el hombre intenta deshacerse de ella hasta que en un momento nuestra protagonista logra sacárselo de encima. Así que después de descubrir que no tenía escapatoria, nuestra protagonista se arma con lo necesario para defenderse mientras su esposo preparaba un somnífero y luego el hombre crea una ingeniosa trampa con la música para que ella baje la guardia y termine cayendo desprevenida en sus manos. Sin embargo, nuestra protagonista tiene una última oportunidad para atacar a Henry y por eso él termina perdiendo su vida, así que luego de despertarse de una breve siesta, Elizabeth intenta utilizar el cadáver de su esposo para salir de la mansión, pero por desgracia todavía le faltaba introducir una contraseña. Entonces la pelirroja intenta deshacerse de todos los indicios que podrían incriminarla, pero luego de escuchar que alguien llamaba por teléfono, ella utiliza su celular para pedir ayuda al 911, hasta que en un momento nota la llegada de los empleados de Henry y por eso termina cortando inmediatamente. Acto seguido Elizabeth se apresura a fingir que no había pasado nada, pero enseguida Claire sufre de un
ataque por olvidarse tomar sus medicinas, y entonces los paramédicos aparecen para llevársela mientras Oliver se ofrece a ayudar a nuestra protagonista para deshacerse del cadáver de su esposo. Entonces el ciego lleva a nuestra pelirroja hasta un horno en el jardín para quemar los restos de Henry, y enseguida el joven le revela que ella es el quinto clon de la verdadera Elizabeth Harvest, mientras que todos los recuerdos de su infancia en realidad fueron implantados artificialmente. Al rato Elizabeth tiene que encargarse de recibir al detective amigo de su esposo, quien luego de revelar que el ciego es hijo de Henry comienza a interrogar a la pelirroja por la llamada de emergencia, hasta que de repente Oliver termina demostrando que cuenta con buena puntería a pesar de ser ciego. Acto seguido el joven explica que el detective nunca se había enterado de la muerte de la verdadera Elizabeth gracias a las mentiras de su padre, y luego de deshacerse del cadáver con la ayuda de la pelirroja, el ciego le pide que se marche de la mansión después de recoger algo de dinero de la caja fuerte. Pero cuando nuestra protagonista se dirige a la habitación para recoger dinero, en eso Oliver le entrega un diario que relata la investigación de Claire y su padre, aunque enseguida el ciego revela sus verdaderas intenciones cuando la termina dejando encerrada inesperadamente. Y lo que sigue es un flashback de varios años atrás cuando Henry comenzó a trabajar con su asistente, a la cual le termina revelando la habitación con los clones para luego preguntarle a la mujer si había una manera de revertir la enfermedad que se terminó llevando a su verdadera esposa. Entonces Claire comienza a trabajar día y noche hasta que un día termina encontrando la cura, y por eso llega el momento de despertar al primer clon de Elizabeth, aunque enseguida los dos investigadores descubren que ella había salido bastante fallida en cuanto a su nivel de inteligencia. Por su parte, la primera Elizabeth termina descubriendo el secreto de la habitación misteriosa y enseguida sale corriendo hasta que se cruza con el detective, y por eso es que Henry y su asistente tuvieron que mentirle al tipo para hacerle creer que ella se trataba de una sobrina recién salida del manicomio. En eso nuestra Elizabeth escucha la llegada del ciego y por eso decide aprovecharse de su invalidez para atacarlo reclamando la contraseña que le permita salir de la mansión, pero enseguida la pelirroja descubre que el joven le había mentido y por eso ella se termina preparando para volver a atacarlo. Acto seguido nuestra protagonista se reúne con Oliver para ayudarlo a lavar el cadáver de su madre, pero de repente el ciego la termina atacando a traición para dormirla, y por eso la pelirroja tiene un perturbador sueño en donde se mezclan sus recuerdos con algunas imágenes de pesadilla. Hasta que al día siguiente nuestra Elizabeth se despierta para descubrir que estaba encadenada como un perro, y entonces ella vuelve a retomar el diario en la parte en donde Claire se saca de encima al detective para luego descubrir que el primer clon de la pelirroja se había muerto a los pocos días. Entonces los dos investigadores siguen trabajando hasta que en un momento Henry termina arrojando la toalla al ver que sus esfuerzos eran en vano, y luego vemos que él y Claire se terminan volviendo amantes mientras él sugiere la idea de ponerle punto final a esa investigación tan inútil. En eso Oliver interrumpe la lectura de la pelirroja para confesarle que estaba atraído hacia ella desde que eran niños, mientras él estaba celoso de su padre al verlo tan apegado a la versión juvenil de su esposa, así que por entrometerse entre ellos el hombre lo terminó castigando dejándolo ciego. Al rato nuestra Elizabeth sigue leyendo el diario para descubrir que Claire y su amante pasaban más tiempo viviendo como amantes en lugar de ocuparse de seguir adelante con la investigación, mientras que Henry revelaba que su mayor anhelo era revivir su apasionada noche de bodas con su esposa. Por eso Claire tenía pensado marcharse por culpa de sus celos hasta que se termina arrepintiendo, y en otro momento la mujer termina descubriendo que Oliver en realidad era un clon de su amante, mientras que nuestra protagonista queda impactada después de leer semejante revelación. Más adelante el ciego se reúne con nuestra Elizabeth para pedirle que le revele lo que averiguó, y entonces ella le explica que en realidad era el hijo biológico de Henry, y enseguida la pelirroja comienza a seducirlo olvidando que él no podía observarla, aunque al final el ingenuo joven termina cayendo en la trampa. Pero cuando parecía que la pelirroja iba a salirse con la suya, enseguida aparece otra Elizabeth para complicar las cosas defendiendo al ciego. Entonces nuestra Elizabeth intenta poner a su clon de su lado mientras Oliver le pide a su supuesta esposa que no crea en sus palabras. En eso vemos que nuestra Elizabeth se resigna hasta que de repente aprovecha la oportunidad para usar al ciego de rehén, y a pesar de que ella sigue intentando convencer a su clon de que estaba diciendo la verdad, al final la otra Elizabeth se pone tan nerviosa que termina matando dos pájaros de un tiro. Por su parte nuestra Elizabeth se arrastra como puede para intentar salir de la mansión, pero cuando parecía que estaba por conseguirlo, de repente aparece la otra Elizabeth para impedírselo después de atinarle el definitivo disparo final, aunque luego ella se reúne con su clon para escuchar sus últimas palabras. Y luego de eso volvemos al flashback de Claire durante una noche que la mujer descubre que su amante acababa de deshacerse de uno de los clones, y por eso ella amenazaba con llamar a la policía hasta que el hombre le advierte que no tiene caso denunciar la muerte de un experimento biológico fallido. Acto seguido Henry comienza a hablar como un loco desquiciado explicando que le agradaba repetir la experiencia de terminar con la vida de su esposa, pero como esas crueles palabras terminaron en el diario de la mujer, por eso años más tarde la Elizabeth sobreviviente las pudo terminar leyendo. Al rato Claire regresa del hospital para reencontrarse con la última Elizabeth sobreviviente, la cual le termina devolviendo su diario para avisarle que ahora era la dueña legítima de la mansión, mientras la pelirroja se termina alejando para cumplir la meta que tanto habían deseado sus otros clones. Eso fue Elizabeth Harvest. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.